Señor, por darnos el privilegio de juntarnos. Estamos en días festivos, días de celebración, días de celebración. Estamos muy conmovidos en el Señor por su gracia, su misericordia. Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Eh, Más importante que discutir sobre la fecha del nacimiento de nuestro Salvador es tener conciencia de que nació, vino a este mundo, nos ha redimido, derramó su sangre por nosotros, ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, y debido a la obra que él ha llevado a cabo, pues hemos sido salvados los que hemos creído en él. Y oramos y aprovechamos tiempos como estos para que mucha gente pueda reflexionar sobre este tremendo acontecimiento. No es un acontecimiento más, sino el acontecimiento por excelencia. Nosotros estamos siempre conmovidos, celebramos permanentemente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento de Cristo Jesús a este mundo, y nos conmovemos por el sacrificio vivo y santo que llevó a cabo en favor de todos nosotros, y nos hemos rendido a Él, estamos sometidos a Él, lo amamos, estamos agradecidos y en ese gozo aprovechamos cualquier oportunidad para compartir y transmitir las verdades del Evangelio, que son verdades que realmente traen transformación y cambios verdaderos en la vida del ser humano. En esta oportunidad, aprovechando el tiempo que estamos viviendo, me gustaría compartir con ustedes una perspectiva en una cosmovisión cristiana de gracia, de amor y de misericordia, basada precisamente en las palabras de nuestro Señor cuando reprendió, amonestó la hipocresía de aquellos que tomaban tiempo para ocuparse en minucias, en lo insignificante, en lo de menos valor, y no aprovechar ni dedicar tiempo a lo mejor, a lo mayor, a lo más importante. Entonces, me gustaría precisamente hacer una reflexión en cuanto al tema de la Navidad, desde una cosmovisión cristiana, con ánimo de edificar fe y de alentar y animar a los corazones de nuestros hermanos. Miren, hermanos, la Navidad, la Natividad es una celebración rica en simbolismo y significado, y aunque está rodeada de muchas tradiciones culturales, es importante que nuestros conceptos sean siempre a la luz de la Biblia y del conocimiento teológico, escritural. Y para esto quiero remitirme a un pasaje que realmente nos llama la atención. Mateo capítulo 23, versículo 24 al 28, en la versión Reina Valera del 60, dice, guías ciegos. Y estas palabras van dirigidas a la élite religiosa de aquel día, del tiempo de Jesús, a la élite religiosa, fíjense. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Tremendas palabras, bastante severas de parte de nuestro Señor, y ojo que fueron dirigidas no al pueblo en general, sino a la élite religiosa en particular. Esto es de gran significado. La frase cuelan el mosquito pero se tragan el camello es una metáfora muy poderosa que Jesús nuestro Señor utiliza en el Evangelio de Mateo para criticar.
llamar la atención a la hipocresía de los escribas y de los fariseos de su tiempo. En una versión contemporánea, nosotros podríamos decir estas palabras de esta manera. ¡Qué ironía! Pretenden ser tan puros, tan escrupulosos, que se preocupan por los detalles más insignificantes. Pero cuando se trata de lo verdaderamente importante, el amor, la justicia, la misericordia, se hacen de la vista corta. Es como si se esforzaran por limpiar la superficie de un vaso, pero por dentro estuvieran llenos de mugre y suciedad. ¡Wow! Entonces, en palabras contemporáneas, pretenden ser puros, tan escrupulosos, que se preocupan por los detalles más insignificantes. Esto es triste, pero esto es una realidad con la que convivimos en estos tiempos. Personas que se dedican de manera escrupulosa y se preocupan por detalles insignificantes. Pero cuando se trata de el amor, la gracia, la misericordia, se hacen los de la vista gorda. Se esfuerzan por limpiar la superficie de un vaso, pero por dentro están llenos de mugre y suciedad. En otras palabras, podríamos también decirlo de esta manera, ¿no? Estamos hablando en términos contemporáneos, ¿no? La forma en cómo hablamos hoy. ¿Qué doble moral? Se ponen súper exigentes con las cosas pequeñas, pero cuando hay que tomar decisiones importantes, se hacen lo de la vista gorda. Es como si se preocuparan más por las apariencias que por lo que hay en el corazón. ¡Wow! ¡Qué doble moral! Se ponen súper exigentes con las cosas pequeñas, pero cuando hay que tomar decisiones importantes se hacen los de la vista gorda. Es como si se preocuparan más por las apariencias que por lo que hay en el corazón. Y esto nos puede suceder a nosotros, ¿ah? Podemos caer en una actitud de hipocresía en la que estemos siempre en una actitud de juicio, de observación escrupulosa en lo que el otro dice, en lo que el otro hace, sin considerar lo elemental, lo fundamental, que es la gracia, la misericordia. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí, dijo el Señor. Bendito sea Dios. Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, esta frase, en esencia, señala la incoherencia de las personas religiosas, las élites a veces religiosas, que se preocupan por detalles minúsculos de la palabra, de la ley, como colar el vino para evitar ingerir accidentalmente un insecto, pero al mismo tiempo ignorar los principios más importantes, como el amor, la justicia, la misericordia, la fe, la gracia. De eso estamos hablando, ¿no? Y esto es algo fundamental en las relaciones humanas. Nosotros hemos sido llamados a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El que ama, dice Pablo, ha cumplido la ley del amor, la ley de Cristo, la ley del amor. Amén, hijitos. No amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y este tiempo es un tiempo que debe ser aprovechado para ministrar la gracia de Dios, el amor de Dios y predicar e enfatizar que el Salvador vino al mundo a morir con un propósito divino, a sustituirnos, ocupar nuestro lugar. Esto es fundamental, este es el mensaje del Evangelio, el plan redentivo manifestado en la persona de Jesús, el Cristo, y consumado en la cruz del Calvario y evidenciado la victoria a través de su resurrección de los muertos. Bendito sea Dios. Así que tenemos que entender
que esta práctica de estar colando los líquidos para asegurarnos de que no hubiera ningún insecto, por pequeño que fuera, para que no contamine la bebida, era una forma de cumplir rigurosamente con la ley ritual, obviando y pasando por alto verdades fundamentales. Jesús llamó la atención. Ustedes se olvidan de la justicia, la misericordia, el amor. Se tragan el camello, es decir, llegan a extremos de juzgar en los más mínimos detalles. Cuando hablamos de la Navidad, hermano, no estamos hablando de la fecha. No, la fecha es un tema de discusión porque la fecha en realidad no es fundamental. Lo sustantivo, lo sustancial es que el Salvador vino al mundo. Aleluya. Nuestro Cristo vino y pagó un precio altísimo. Su sangre preciosa derramada por nosotros en la cruz del Calvario en favor de todos nosotros para salvarnos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, cuando hablamos de temas como estos, tenemos que remitirnos a lo fundamental, lo esencial, lo más importante y hacer énfasis en lo sustancial. Cristo Jesús vino a este mundo a morir, a padecer, a pagar el precio que a nosotros nos tocaba pagar porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna, bendito sea Dios. Así que debemos nosotros evitar toda actitud legalista, este es un consejo fundamental, evitar toda actitud legalista. No debemos convertir nuestra vida cristiana en una lista de reglas que debemos cumplir a rajatabla. Debemos más bien buscar una relación personal e invitar a otros para que también lo hagan, basada en el amor y la gracia de Dios. Esto es básico, esto es fundamental. Es un tiempo de meditación, de reflexión. Cristo Jesús vino al mundo, aleluya. Debemos, y esto es un consejo que se aplica para muchas cosas, hermanos, en nuestras relaciones ministeriales, en la ejecución de la obra que Dios nos ha dado a llevar a cabo. Debemos procurar enfocarnos en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Es la clave. Ahí entra la meditación, la reflexión, el estudio, el escudriñamiento de las verdades, para poder diferenciar entre lo esencial y lo no esencial. Para poder diferenciar entre lo esencial y esto, esto es discernimiento. Tenemos que desarrollar discernimiento para poder diferenciar entre lo esencial y lo no esencial. Y también mostrar coherencia en lo que proclamamos y creemos. Si Jesús amó al mundo y se entregó a sí mismo por él, nosotros debemos tener el mismo amor por este mundo caído y perdido. Es interesante reflexionar en la actitud de Jeremías, viendo al pueblo de Dios rebelde, que le había dado la espalda al Señor y que Dios había determinado juicio sobre ellos, reprensión y disciplina. Y sin embargo el profeta, en lugar de sentirse satisfecho con los juicios divinos, está delante de Dios clamando e intercediendo por ellos. Esto es fundamental. Cuando este es el espíritu de Cristo, pues cuando Moisés le es comunicado de que Dios va a consumir a ese pueblo que rebelde, que está obstinado ahí en el desierto, Moisés se presenta delante de Dios y dice, no lo hagas, Señor, ráeme a mí de tu libro, pero ten misericordia de tu pueblo. Wow, este es el espíritu de Cristo, el espíritu mediador, manifestándose a través de Moisés, a través de Jeremías, y debe manifestarse también a través de nosotros. De nosotros deben salir palabras de gracia, de misericordia, de compasión, de tolerancia frente a la indiferencia, frente a la rebeldía, frente a la vida pecaminosa en la que, que muchos están embarcados, ¿no? Una vida de práctica de pecado. Entonces, nuestra actitud debe ser de gracia y de favor, porque debe haber coherencia entre el mensaje de amor y de esperanza que Dios nos ha dado
y la vida de amor y de esperanza que nosotros debemos vivir, ¿no? Colar el mosquito, pero tragar el camello, es un llamado a ser auténticos, sinceros en nuestra vida espiritual, a ser personas íntegras, que vivimos una fe de manera coherente y comprometida. Entonces, ¿cómo le aplicamos todo esto a lo que significa la Navidad? Hay que pensar en algunos detalles. La Navidad, como la conocemos hoy, en realidad es una celebración relativamente reciente. Sin embargo, la raíz de ella se encuentra en la historia bíblica del nacimiento de nuestro Señor, porque un día nació. ¿Qué día? No es sustancial, no es relevante. El día no es relevante, hermanos. No podemos discutir de que si fue 25, 24, en marzo, en febrero, en abril. Eso no es relevante. Lo relevante aquí es que un día Él nació. Aleluya. Él vino y se encarnó. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto está registrado en la historia bíblica. El nacimiento de nuestro Señor está narrado en la Escritura. La Biblia, específicamente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, nos relatan este acontecimiento como un evento profético y lleno de significado, sobre todo Mateo y Lucas, ¿no? Nos relatan este acontecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque el nacimiento de nuestro Señor, hermanos, es un cumplimiento profético. El nacimiento de Jesús es presentado en la palabra de Dios como el cumplimiento de antiguas profecías a lo largo de los siglos. Bendito sea Dios. Se anunciaba la llegada del Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, Cristo Jesús nuestro Señor. Y en el libro de Lucas, cuando el ángel Gabriel le habla a María, le dice que será Dios encarnado, Dios con nosotros. Es la encarnación del de Dios mismo. Este es el concepto central, que Dios en la persona de Jesús se hizo hombre para habitar entre nosotros. Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, la gloria que el unigénito tiene con el Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Hay que deponer todo fastidio, todo resentimiento, todo enojo, toda desazón. Hay que deponer todo eso y ser agradecidos, amar. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Eso tiene connotaciones prácticas, ¿ah? Eso tiene connotaciones prácticas. ¿Por qué le voy a dar si me ha hecho esto, me ha hecho... No, tú puedes honrar a aquel que te ha deshonrado. Fíjate, tú puedes honrar a aquel que te ha deshonrado. Tú puedes dar al que te ha despojado. Tú puedes sonreír a aquel que te ha tratado con enojo. Alabado sea Dios, es Cristo Jesús. Se hizo carne, habitó entre nosotros, se manifestó, nos salvó. De la manera que Cristo nos perdonó, de la misma manera perdonaos los unos a los otros. Gloria a Dios. Entonces, el nacimiento de Cristo, hermanos, es un acontecimiento histórico que ha dividido la historia humana entre antes de Cristo y después de Cristo. No solamente la historia humana, sino la vida individual del ser humano en la que puede nacer de nuevo y ser una nueva creación. Nosotros tenemos un antes y un después de Cristo, de manera individual y personal, porque hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Echa atrás, hermano, todo recuerdo sin sabor, toda situación que hayas vivido en el pasado. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha preservado la vida, nos ha dado salud, nos ha dado una familia natural y una familia espiritual. Realmente Dios nos ha enriquecido. El nacimiento de Jesús marca un nuevo comienzo para la humanidad, porque es Él el que ofrece
esperanza, perdón y vida eterna. Entonces, celebrar la Navidad, hermanos, nos brinda múltiples beneficios de una perspectiva bíblica y teológica. Múltiples beneficios. ¿Cómo cuáles? Número uno, recordar que la gracia de Dios se manifestó en Cristo Jesús, se encarnó. La Navidad nos recuerda el inmenso amor de Dios al enviar a su Hijo para salvarnos. Alabado sea Dios. Propicia diálogos, propicia conversaciones alrededor de la persona de Jesús. Ayer nosotros tuvimos un almuerzo familiar, invitamos a algunos amigos cercanos y pudimos compartir, habían varios jóvenes entre nosotros, y pudimos predicar y compartir el Evangelio, dar consejos de gracia, de favor y de misericordia a la juventud. Por supuesto que estos consejos alcanzan a la adultez, alcanzan a los adultos. Se dio de manera particular a los jóvenes, pero en términos generales, los consejos de Dios aplican para todos. Y entonces recordar la gracia de Dios, tener presente la gracia de Dios, tener presente el inmenso amor que Dios nos ha tenido enviando a su Hijo para salvarnos. Y el mensaje de Cristo, hermanos, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje, no es un mensaje de condenación, no es un mensaje de condenativo, ese no es el mensaje del Cristo de la gloria. Cuando Cristo vino a este mundo, hermanos, vino a redimir, vino a salvar, no vino a condenar, no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Esas fueron palabras que el Señor dijo. De sus labios salieron esas declaraciones. Los profetas del Antiguo Testamento tenían otra misión. No es comparación. Representaban la ley y hablaban bajo el nuevo pacto, bajo el antiguo pacto. Cristo Jesús vino y estableció el nuevo pacto. Un pacto de gracia, de misericordia, de favor, de, 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 de alcanzar al perdido para que pueda ser salvo. Así que es un mensaje de esperanza, de paz, de esperanza. Y ese mensaje de esperanza, hermanos, puede ser muchas veces mal interpretado y hasta mal aplicado, porque este mensaje de esperanza contiene un mensaje en el que se le dice al hombre que es pecador, pero no se le dice al hombre que es pecador con el fin de que se quede pensando, soy pecador, sino invitándolo a que como pecador se acerque a Dios, le pida perdón y se reconcilie con Él en la persona de Cristo Jesús. Es decir, el mensaje es de salvación, de esperanza, de vida. Y además, profundizamos nuestra fe, porque fortalecemos nuestra relación con Dios y crecemos en nuestra fe, actuando y viviendo el mensaje del Cristo encarnado, de Jesús, habiendo venido a este mundo. Aleluya. Nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha dado esperanza. Amén. Podemos profundizar nuestra fe y compartir el amor de Dios con otros. Hermanos, este tiempo es una oportunidad para compartir el mensaje de amor y esperanza con nuestros seres queridos y con quienes nos rodean. El mensaje de amor y esperanza. Me da pena cuando personas que cuelan el mosquito y se comen el camello, se entran en diálogos de que no, pero no nació el 25, no nació tal fecha, porque eso era una rendición al culto del sol y todas esas cosas que en realidad son distractivas, son distracciones, porque ahí no está puesto el énfasis, no en el día, sino en el acontecimiento del nacimiento. Cristo Jesús vino al mundo, Él nació. Y vamos, podemos aprovechar tiempos como estos para llamar la atención al prójimo y decirle, Cristo vino a este mundo, Él nació, aleluya, y quiere redimirte, quiere salvarte, quiere mostrarte su gracia y su misericordia en la persona de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces podemos compartir el amor de Dios, porque eso se trata. No debatir, sino compartir el amor de Dios. El Evangelio no es para debatir, sino para compartir. El Evangelio no es para debatir, sino para compartir. Fíjense, en Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11, miren estas palabras. No tengan miedo, porque les traigo buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué tal registro? Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11. No tengan miedo,
Aleluya, ese es el mensaje. No tengan miedo, porque les traigo buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él nació. Aleluya. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el mensaje está centrado en el amor de Dios y en el sacrificio vivo de su Hijo en favor de los pecadores. Aleluya. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense Isaías capítulo 9, versículo 6, 600 años antes del nacimiento de Cristo, 600 años antes, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el principado estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los títulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, aunque a lo largo de los siglos la Navidad se menciona este acontecimiento, hermanos, en realidad debemos aprovechar este tiempo que Dios nos permite, porque es importante. Fíjense, en los Estados Unidos y en otros lugares se debaten acerca de si se debe celebrar o no. Esos debates, ¿no? En lugar de aprovechar este momento para tener comunión, llamar a la familia, juntarse alrededor de una mesa, en un círculo de amor, compartir con vecinos, con amigos, sentarse, compartir un plato de comida y hablar del Cristo, del Mesías, de este mensaje precioso, mensaje de redención, de salvación, y más allá de los regalos, porque es importante recordar que la esencia de la Navidad va más allá de los regalos materiales. Los regalos son simbólicos. Cuando uno está feliz, obsequia, regala, está bien, no está mal. Pero los regalos materiales no son el punto principal, sino ese regalo espiritual que vino del cielo, que es Cristo Jesús salvándonos. Y está bien, no está de más darle a los niños algún presente, ¿no? Que los estimule, que sí es posible ser generosos, dar, bendecir, porque el verdadero espíritu, hermano, de celebración se encuentra en el amor, la generosidad, la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Eso es fundamental. Entonces, nosotros podemos decir, hermanos, que este tiempo es es una oportunidad donde se nos invita a reflexionar sobre el profundo significado del amor de Dios. Se nos invita a renovar nuestra esperanza en un futuro mejor, a celebrar este acontecimiento honrando a Dios y compartiendo el amor con nuestro prójimo, nuestros hermanos, amigos, vecinos, acercarnos, darnos un abrazo. Es interesante. Yo he podido notar los vecinos en Navidad se tocan la puerta unos a otros para darse un abrazo. Durante todo el año ni siquiera se han saludado, se han mirado de lejos y a veces hasta con cierta desconfianza. Pero qué interesante, qué hace la Navidad? ¿Qué hace este tío? ¿Qué hace que los vecinos se acerquen y sin ningún reparo se abracen y se deseen lo mejor? ¡Wow! ¿No está bueno eso? ¿No está bueno que una cosa así acontezca? Que propicie un acercamiento los unos con los otros y teniendo nosotros un mensaje de salvación, no aprovechar para darles un mensaje de vida y hablarles y decirle la Navidad de Jesús. El Salvador del mundo vino y murió por nosotros. ¡Wow! Unas pequeñas palabras de esperanza, de amor, palabras de salvación. ¿Cómo no vamos a aprovechar momentos así y más bien estar en discusiones y debates, burlándonos de aquellos que celebran, juzgando de legalista a los que no lo hacen? No, no, no.
El que lo hace para el Señor, y el que no lo hace para el Señor, no lo hace. Amén. Respetemos, toleremos, amémonos. Amemos al que celebra y amemos al que no celebra. Amemos y respetemos al que lo hace y al que no lo hace, porque el que no lo hace para el Señor no lo hace, dice la Biblia, y el que lo hace para el Señor lo hace. Así que uno y el otro pertenecen al Señor. Estamos hablando de cristianos, de hijos de Dios. De ellos estamos hablando, porque el mundo celebra, el mundo practica. El mundo no está en detalles de si es del día y no es del día. El mundo no está preocupado por eso. Pero qué bonito que esa gente que no conoce a Dios, ese día se acerque a sus vecinos y le den un abrazo de gracia, de misericordia, de amor. Qué maravilloso que eso suceda, que eso acontezca. O sea, es extraordinario, hermanos, que esas cosas se den entre nosotros. Y entonces aprovechar de momentos así, porque hay que tener en cuenta, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor es un acontecimiento histórico. La Biblia presenta el nacimiento de nuestro Señor como un hecho histórico. La fecha exacta no es especificada. Se pueden hacer suposiciones y está bien, pero los evangelios de Mateo y Lucas ofrecen relatos detallados de este evento, incluyendo la anunciación a María, el nacimiento en Belén y la adoración de los pastores y los magos. ¡Wow! Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya, Dios con nosotros, la encarnación de Dios. El nacimiento de Jesús, hermanos, debe ser visto como un momento crucial, fundamental. Dios se hizo hombre. Este, por supuesto, es un misterio de la fe. Nosotros lo conocemos como la encarnación, donde entendemos que es la revelación del profundo amor de Dios por la humanidad. ¿Recuerdan Juan 1:14? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea Dios. Jesús, hermanos, es un mensaje de esperanza al mundo. Dios nos ha llamado a ser fiscalizadores, ¿saben? Es triste ver en YouTube cómo los hermanos entran en debates, en juicios, en condena, se refieren a sí mismos, se refieren desde sí mismos hacia otros llamándoles herejes, falsos, profetas, falsos maestros y todos los epítetos naturales, sin mirar con gracia y misericordia, con compasión a aquellos que desde tu punto de vista pueden estar equivocados, pueden no estar haciendo las cosas correctas, pero ¿no sería mejor compadecernos por ellos? Como Jesús frente a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta a los polluelos, pero vosotros no quisisteis? Pero esas palabras fueron palabras emitidas en compasión, con lágrimas en los ojos. Jesús lloró frente a Jerusalén, mirando a Jerusalén perdida, ensimismada. Bendito sea Dios. Esa no debería ser la misma motivación y el mismo corazón de parte de nosotros para con aquellos con los que no estamos de acuerdo, para con aquellos que, desde nuestro punto de vista, están equivocados. Compasión, misericordia y gracia, porque el mensaje de Cristo es un mensaje de esperanza para la humanidad. Él vino para salvarnos del pecado y de la muerte, para reconciliarnos con Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11 dice, pero el ángel le dijo, no teman, esa es la palabra viva, no teman, porque aquí os doy buenas nuevas, que serán de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús el Señor. Nosotros, hermanos, podemos hacer que la gente recuerde y tenga presente el amor de Dios. Podemos invitar a recordar el inmenso amor que Dios nos ha dado al enviar a su Hijo al mundo. Podemos hacerlos reflexionar sobre el sacrificio de Dios y su deseo de tener una relación personal con cada uno de nosotros. Podemos fomentar la esperanza. No, la esperanza no está en los políticos. La esperanza no está en los seres humanos aquí que puedan hacer tal o cual cosa. No, nuestra esperanza viva está en Cristo Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él es el que transforma los corazones, el que cambia verdaderamente al ser humano. La gracia de Dios. Sí, todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Está bien. No desechamos la política, pero entendemos que esa no es nuestra esperanza.
Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Felicitamos y oramos por todos nuestros hermanos que están involucrados en el ámbito político. Amén. Bendecidos sean. Pero ahí no está nuestra esperanza, está en Cristo. Y debemos hablar de Él y fortalecer la comunidad de fe, de amor entre nosotros. Amarnos, bendecirnos, ser solidarios. Amén. Compartir. Gloria a Dios. Es interesante ver cómo el mundo ha establecido un sistema de reconocimiento, de valoración. Interesante, ¿no? Que en fiestas patrias haya un aguinaldo, un incremento. Es un reconocimiento. Y también lo hay en Navidad. Amén, está bien. Esas cosas son buenas. Imagínense si esas cosas no se celebrarían, se quitaría todos esos beneficios y esas gratificaciones. Pero es una bendición para el obrero, es una bendición para el trabajador, es un reconocimiento. Qué bueno que hayan esas iniciativas humanas. Si nosotros, dice la Biblia, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestro prójimo, ¿cuánto más nuestro Dios? Aleluya. Siendo malos, la gente siendo pecadora, tiene ciertos valores, ciertos principios que todavía se mantienen y que gracias a Dios, debido a estas cosas, acontecimientos, celebraciones, como Día de la Madre, como Día del Padre, estas pequeñas cosas de celebración, ¿no? De reconocimiento al papá, a la mamá, etcétera, al nacimiento de Jesús, nos acerca, nos da un pretexto para compartir el Evangelio, para manifestar y expresar el amor de Dios, y debemos así aprovecharlo. O sea, vamos, seamos generosos, cultivemos la generosidad. Qué bonito, ¿no? Que haya personas que hacen sacrificios para entregar, dar. Hace unos días un hermano hizo una donación y unos regalos para entregar a los niños, allí en comunidades pobres donde los niños no tienen esas posibilidades. ¡Wow! ¿Cómo no aprovechar y compartir con estos niños el amor de Dios y llevarles un presente por la generosidad de hermanos que desprendidamente dan, entregan para llevar un regalito? Está bien, son cositas buenas. ¿Cómo no valorar en lugar de estar enfocados en cosas minucias que nos alejan en lugar de acercarnos? Entonces hay que tener cuidado de reconocer al Espíritu de Dios moviéndose en estos ámbitos. Recuerden que está lo que llamamos la gracia común y el favor de Dios se mueve en medio de esa gracia común para con el justo e el injusto, para que hace lo bueno y hace lo malo. Gloria a Dios. Él hace llover sobre los justos e injustos. Amén. Ese es el Señor, su gracia y su misericordia. Entonces debemos cultivar la generosidad. Sí, ciertamente debemos nosotros tratar y oponernos a ese espíritu comercializador, ¿no? Materialista, que también se mueve en un mundo así. Pero, gloria a Dios, debemos ser misericordiosos. Es importante no ser arrastrados por el consumismo, ¿no? La comercialización que a veces eclipsa el verdadero significado de estos días. Amén. Sí, ciertamente hay eso. Pero nosotros desde el Espíritu, desde una visión de eternidad, aprovechamos para mostrar y compartir del amor y de la gracia de Dios. La celebración, hermanos, es para todos, ¿no? Yo he visto vecinos que llevan un presente al vecino. Es increíble. No se hablan durante todo el año. Ni siquiera se saludan. Se ven como desconocidos y sin embargo, días como estos propician un acercamiento. Aprovechemos de eso para dar un folleto, una palabra de esperanza, un versículo bíblico, un mensaje de salvación, regalar una Biblia. Vamos, se pueden aprovechar de oportunidades como esta. Vecino quizás durante todo el año no te abra la puerta, pero un día como este sí, te acercas y vecino, he sentido en mi corazón en esta fecha tan importante regalarle una Biblia. ¡Wow! Vecino, yo sí, gracias vecino. Y explicarle, ¿no? Porque la gente, tú le das la Biblia y lea la Biblia. ¿Y qué hace la persona? La persona empieza con Génesis. No, le invito a leer esta Biblia, pero empiece por el evangelio, los evangelios. Lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lea primero estos pasajes, lea el libro Los Hechos, lea las epístolas
y luego vaya relacionando eso con el Antiguo Testamento. Pero la Biblia se empieza leyendo el Nuevo Testamento. Ojo con eso. Yo me he encontrado con personas que no saben cómo leer la Biblia porque no les enseñan, no les indican. La Biblia se empieza a leer siempre. No, la Biblia no se lee como cualquier libro, de que empiezas con Génesis y ahí vas leyendo uno por uno. No. La Biblia se empieza leyendo primero el Nuevo Testamento y después vas al Antiguo. Y después lees el Antiguo, porque solamente se puede entender el Antiguo a la luz del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, si no tienes el contexto del Nuevo Testamento, no vas a poder entender el Antiguo Testamento. Es sencillo, pero hay que decirle, hay que enseñar, porque a veces estas cosas que parecen elementales, la gente no las sabe, no las conoce. Ay, pastor, le obsequié una Biblia a mi amigo. ¿Y qué te dice? No sabe cómo leer. Me dice, no entiende la Biblia. Porque... ¿Y cómo empezó a leer? Pues Génesis. ¿No? ¿Cómo entender? Pues tiene que... La Biblia se entiende a partir del Nuevo Testamento. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú puedes interpretar el Antiguo, porque el Antiguo Testamento debe ser leído a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, entender que esto es más que una simple festividad, es una celebración del amor de Dios, en esperanza, en fraternidad, entendiendo el significado de lo que realmente es este acontecimiento tan maravilloso como es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios. Celebramos el amor de Dios, la esperanza que nos ofrece. Transmitimos un mensaje de amor y de paz al prójimo, al vecino con el que no te hablas, ¿no? Amén. Entonces, es un acontecimiento más allá de lo comercial, es el nacimiento de Jesús nuestro Señor. Él es la luz del mundo, el que lo sigue no andará en tinieblas. Él es realmente el Salvador de todos nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Maravilloso, ¿no? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es mucho más allá que una mera fiesta pagana, dicen algunos. Saben que ese término pagano viene de un lenguaje religioso obsoleto, no es todo le pertenece a Dios, todas las cosas son puras para los puros, todas las cosas son puras para los puros, dice la palabra de Dios. Para los corrompidos todo lo ven mal, pero para los puros todas las cosas son puras. Así que, hermanos, reconectémonos con lo esencial, fortalezcamos nuestra fe, compartamos con los demás el amor de Dios, cultivemos un espíritu de celebración, de alegría. Gloria a Dios, porque la alegría debe estar presente entre nosotros. Cristo Jesús no solamente murió, resucitó y vive por siempre. Nosotros adoramos y seguimos a un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Esa es nuestra convicción y esa es nuestra experiencia. Aleluya. Así que hermanos, avancemos, seamos fieles. La Navidad, estos días son una oportunidad para reflexionar sobre el amor de Dios, para compartir con otros el deseo de Dios de salvar al ser humano, tener presente este acontecimiento, experimentando una profunda transformación espiritual y fortaleciendo nuestras relaciones con Dios y con los demás. Porque no puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu prójimo a quien sí ves. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Perdón, misericordia, gracia es el lenguaje del Espíritu. Perdón, misericordia, gracia es el lenguaje del Espíritu. Todos nos fastidiamos, todos nos enojamos, todos sentimos sensaciones de desagrado, pero cómo respondemos y cómo reaccionamos es lo fundamental. No es cómo sentimos, sino cómo actuamos. No es cómo sentimos, sino cómo actuamos. Actúa con generosidad, actúa con libertad, con gracia, más allá de tus sentimientos de fastidio e incomodidad en las cosas comunes de la vida, ¿no? Hay que celebrar el nombre de Jesús continua y permanentemente. Amén.
Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas verdades. Dios quiere que podamos caminar en todo esto y que Dios nos dé la gracia y el poder para vivir de acuerdo a su precepto y voluntad. Muy bien, quiero dejar esta reflexión a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen ahí en el Facebook. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que la pasen bonito, seamos generosos, amemos, bendigamos, sirvamos, sacrifiquemos, aleluya, comprometámonos y sigamos adelante en el amor de Dios. Bendiciones, no, posiblemente nos estamos reintegrando y compartiendo el próximo año. Este año ha sido un año glorioso, de gran bendición, de mucha cosecha, de mucho avance espiritual. Estamos agradecidos por ello. El Señor siempre nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Alabamos a Dios porque Él es fiel, porque en el que confía nunca será avergonzado. Gracias, Señor, por proteger nuestras familias, por bendecirnos, por ayudarnos, por darnos mayor gracia. Señor, danos más sabiduría, más gracia. Multiplica tu paz en nosotros. Que seamos gente de fe, gente que confía en ti, Señor. Y que veamos tu gloria manifestándose en medio de nosotros. Ayúdanos a ser generosos y desprendidos. En el nombre de Jesús. Que estos días sean días, oh Dios, de gran bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, allí en el Face, bendiciones. Y nos quedamos un ratito con ustedes.